Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy hablaremos del siguiente combate de la UFC que estará llevándose a cabo el siguiente sábado 14 de junio en lo que será el UFC Atlanta. La UFC aterriza en esta ciudad de Georgia, en Estados Unidos, y estaremos viendo enfrentándose al ex campeón de las 170 libras, Kamaru Usman, en contra de Joaquín Buckley. Un combate que va a mover a la división de peso welter y que sin duda alguna va a marcar el rumbo para ambos peleadores, qué es lo que sigue para el ex campeón y qué es lo que sigue para el contendiente en ascenso. Esta pelea tiene muchísimas consecuencias para ambos y para toda la división en general, así que es una pelea bastante importante para comentar, y aunque no sea un pay-per-view, quiero comentar este combate. Vamos a hacer una previa entre Kamaru Usman y Joaquín Buckley. Ya saben, como siempre, primero vamos a analizar las dos caras de esta moneda, después vamos a analizar cómo creo que se va a dar este combate en sí, y al final del video daré mi veredicto, quién pienso que va a ganar este combate. Comenzando con el ex campeón Kamaru Usman, es la típica historia de ascenso y caída que hemos visto en los últimos años, pero de hecho incluso destacando por encima de muchos que lo han conseguido, porque Kamaru Usman es el típico peleador que llegó al UFC arrasando, ganando todos sus combates, pero siendo considerado aburrido debido a su estilo de lucha impecable, que siempre derribaba a sus oponentes y los controlaba en el suelo, pero no los conseguía finalizar. Siempre ganaba todas sus peleas por decisión. A partir de aquí, sin dejar de acumular victorias, comenzó a evolucionar, ingresó al gimnasio de Trevor Wittman, un entrenador de MMA bastante peculiar que ha tenido muchísimo éxito en la UFC en recientes años, con peleadores como Justin Gaethje o Rose Namajunas. De hecho, esta última se encuentra como coestelar en este mismo evento de UFC Atlanta, y a partir de aquí Kamaru Usman cambió completamente su estilo. Aparte de la buena lucha que ya traía de su época como luchador colegial, Kamaru Usman incorporó un boxeo súper limpio y súper técnico a su arsenal como peleador de MMA. Y no solo eso, sino que descubrió que tenía muchísimo poder en las manos. Kamaru Usman llegó al cinturón de UFC derrotando a Tyron Woodley por decisión unánime, y a partir de ahí comenzó su reinado. Arrasó completamente con su división, derrotando 2 veces a Colby Covington, 2 veces a Jorge Masvidal y en una ocasión a Gilbert Burns. Son 5 defensas consecutivas, marcando una era completa en la división del peso welter. Sin duda alguna, Kamaru Usman se encontraba a las puertas de posicionarse como uno de los mejores de la historia. Literal, se encontraba a segundos de empatar su racha de victorias de 15 con la de Anderson Silva, que es de 16, el peleador que oficialmente se reconoce como el que tiene la mayor racha de victorias en la historia de UFC. Es decir, Kamaru Usman se encontraba a las puertas de la gloria, y un solo descuido, un solo error hizo que todo eso al día de hoy ya no importara nada. Hizo que todo eso al día de hoy ya no existiera. Prácticamente un solo segundo cambió la historia de Kamaru Usman para siempre. Un KO en contra de Leon Edwards en su revancha, ese mítico highlight que alguna vez hemos visto todos en las redes sociales de UFC, cambió la carrera de Kamaru Usman para siempre, porque después de esa pelea vino la trilogía en contra de Leon Edwards, y ya sea por su falta de gestión de la derrota, ya sea por no haberse preparado bien, ya sea por haberse apresurado para tomar esa revancha, perdió la decisión en contra de Leon Edwards, perdió la trilogía. Y no solo eso, sino que después su más reciente pelea, que fue hace más de año y medio, fue en corto aviso en contra de Khabib Chimaev, y encima ni siquiera fue en su división, fue en peso medio, una pelea que también perdió por decisión, y desde entonces no hemos visto al ex campeón de UFC subirse al octágono nuevamente. Como digo, Kamaru Usman se encuentra en una racha de 3 derrotas consecutivas después de haber conseguido 15 victorias consecutivas, una de las rachas de victorias más largas en la historia de UFC en general. Aún al día de hoy creo que es la segunda más larga, empatado con Islam Makhachev, así que su puesto en la historia ya se encuentra asegurado. Se puede decir casi de manera unánime que es el segundo mejor peso welter de la historia, solamente por detrás de GSP, pero también es verdad que en este deporte hay un solo peleador que se encuentra invicto y que jamás será vencido: el tiempo. El padre tiempo siempre acaba derrotando a todos. Kamaru Usman, triste y lamentablemente, ya no es el mismo de antes. El prime de Kamaru Usman ha terminado. Y como digo,
Aparte de esas 3 derrotas consecutivas, también viene de una inactividad de más de año y medio. Su última pelea fue en el UFC 294, en octubre del 2023, hace más de 18 meses de esa fecha. Así que es difícil pensar que Kamaru Usman va a regresar siendo exactamente el mismo que era cuando todavía peleaba de manera activa. Es difícil pensar que un peleador de ya cerca a los 38 años, que lo ha dado todo dentro de la jaula, que tiene 18 combates profesionales dentro de UFC, va a regresar siendo el mismo. Y encima, sabiendo que uno de los motivos de esta inactividad es la recuperación de unas lesiones de rodilla que le habían estado dando problemas y problemas que había estado arrastrando desde su época como luchador colegial. Así que la carrera de Kamaru Usman ha sido espectacular, pero en este deporte y en este combate específicamente no se trata de carreras, no se trata de tus habilidades, no se trata de qué tan bueno has llegado a ser, se trata de en qué punto de tu carrera te encuentras al día de hoy. Creo que si bien es un veterano de este deporte y una de las más difíciles pruebas que se le puedan presentar a cualquier contendiente del peso welter, creo que como dije al inicio de esta argumentación, todo es cuestión de momentos, todo es cuestión de en qué punto te encuentras de tu carrera y de cómo han sido tus últimos desempeños. Y pasando al lado de Joaquín Buckley, literalmente es todo lo contrario. Es un peleador que llegó al UFC siendo un peleador bastante inestable. Llegó perdiendo en el UFC, haciendo su debut en el 2020 en contra de Kevin Holland, cayendo por nocaut en el tercer asalto. Inmediatamente después, su segunda pelea dentro de UFC fue lo que lo catapultó a la fama y fue probablemente por lo que todo mundo lo conoció. Y es ese espectacular highlight de patada giratoria reversible en contra de Kanchanganay. Esa patada en tijera prácticamente posicionó a Joaquín Buckley en el mapa y dio uno de los mayores highlights en la historia de UFC, si no es que el que más. Probablemente este sea considerado por muchos como el mejor KO en toda la historia de las MMA. Y no es poco decirlo, realmente fue espectacular y sin duda alguna nos demostró de lo que es capaz de hacer Joaquín Buckley. Pero a pesar de este KO y a pesar de este highlight tan impresionante, Joaquín Buckley siguió perdiendo y ganando peleas. Sobre todo hay 2 derrotas que se puede decir que son las más contundentes. Una que sufrió por KO, por patada a la cabeza, y otra que sufrió en contra de Chris Curtis por nocaut también. Pero todos estos combates, tanto el del highlight como sus derrotas, habían sido en peso medio. Y tras varias de estas derrotas consecutivas, Joaquín Buckley tomó la decisión más importante de su vida y es la de recortar 15 libras extra para bajar al peso welter, cosa que probablemente haya sido también el mayor acierto de toda su carrera, ya que desde entonces, desde que bajó a peso welter, se encuentra en una racha de 6 victorias consecutivas, y de sus últimos 3 combates, que son los que a mí me ha tocado ver en vivo, si no me equivoco, noqueó a Vicente Luque en el segundo asalto, le ganó por decisión unánime a un peleador llamado Rusulton Rusiboev, que es bastante complicado, un peleador muy alto, un peleador muy largo, muy difícil para Joaquín Buckley. Le ganó por decisión unánime y lo dominó, y su más reciente victoria fue en contra de Colby Covington. Este desempeño posicionó a Joaquín Buckley dentro del top 10 del peso welter y ya pintaba para pelear por el cinturón, si no fuese porque la división de peso welter al día de hoy se encuentra estancada, esperando a un nuevo contendiente que va a ascender de las 155 libras, y también porque es una división que al día de hoy se encuentra con muchísimos contendientes optando por el título. Prácticamente todos los miembros del top 5, del top 6, tienen argumentos para decir que pueden pelear por el cinturón. Entonces es una división muy difícil en la que todo el mundo está luchando por el mismo objetivo, y el propio Joaquín Buckley pidió esta pelea. El propio Joaquín Buckley sabía que le iba a costar una pelea más pelear por el cinturón y pidió a Kamaru Usman, un ex campeón que sin duda alguna es un gran nombre para ganarle, tiene un gran peso dentro de la compañía y tiene un legado impresionante. Así que de ganar este combate, Joaquín Buckley sin duda alguna estaría con serios argumentos para pedir pelear por el cinturón. Pero primeramente analicemos cómo es que creo que se va a dar este combate, porque si de primeras analizamos este combate así en frío, digamos por encima, vemos que ambos son peleadores bastante similares, tanto en estatura como en alcance, y en físico los dos son peleadores muy musculosos y los dos imponen físicamente. Con su fuerza y con su físico son capaces de controlar a sus rivales, de derribarlos a placer o de presionarlos en contra de la reja. Pero ya analizando a profundidad,
Precisamente esto creo que son las armas principales y las mayores claves de Kamaru Usman, que Kamaru Usman en sí proviene de la lucha, así que ese wrestling colegial de Estados Unidos le tiene que servir bastante en este combate, ya que si se pone a intercambiar golpes contra Joaquín Buckley, creo que va a salir perdiendo, y no por nada, sino porque precisamente por el momento en el que se encuentra Kamaru Usman, creo que no sería lo más inteligente ponerse a intercambiar golpes, porque ya no va a tener la misma asimilación de golpeo en su mandíbula, ya no va a tener el mismo aguante de estar siendo golpeado constantemente y aún así seguir yendo para adelante y aún así seguir presionando. Kamaru Usman ha tenido guerras intensísimas, ha tenido guerras ensangrentadas, ha tenido peleas que se han ido a los 5 asaltos recibiendo muchísimo castigo en todas. Así que Kamaru Usman es un peleador que tiene que ser inteligente y que en este punto de su carrera no se puede dar el lujo de simplemente salir al octágono a querer lucirse y a querer buscar un highlight. Kamaru Usman tiene que ser inteligente, tiene que sacar la casta, tiene que imponer su experiencia de pelear a 5 asaltos y su experiencia como ex campeón para ganarle a este joven hambriento. Y por el lado de Joaquín Buckley, creo que lo más destacado es que tiene muchísima explosividad. Es un peleador muy atlético que ha entrenado taekwondo, que se nota que sabe moverse por el octágono, que se nota que es muy atlético. El KO que tiene en contra de Stephen Wonderboy Thompson también es muy impresionante porque es una pelea que estaba muy reñida e incluso me atrevería a decir que la estaba perdiendo y Joaquín Buckley supo resolverla de manera magistral. Supo encontrar el hueco necesario en contra de un striker muy difícil para cualquiera como lo es Stephen Wonderboy Thompson. Entonces, en contra de Kamaru Usman, creo que el striking va a lucir muchísimo por el lado de Joaquín Buckley. Creo que tiene el poder suficiente en las manos como para poder noquear a Kamaru Usman. Y aquí es donde digo que entra el momento, en donde entra el hype. ¿De quién se está hablando? Joaquín Buckley se encuentra con 6 victorias consecutivas, se encuentra en el mejor momento de su carrera, se encuentra en su peak deportivo. Así que por puro feeling, por pura tendencia, por pura energía, creo que Joaquín Buckley tiene que salir a noquear a Kamaru Usman, tiene que salir a lucirse, tiene que salir a presionar. Y sin duda alguna creo que es lo que va a acabar haciendo, porque si bien creo que Joaquín Buckley tiene lo necesario para aguantar a 5 asaltos a Kamaru Usman, creo que él tiene que salir a presionar, tiene que salir a imponer su estilo, a imponer su ritmo y a ser él el que esté persiguiendo a Kamaru Usman. Porque si es al revés, si se dedica a defender los derribos de Kamaru Usman, si se dedica a intentar no ser controlado, a intentar no ser perseguido, creo que Kamaru Usman puede sacar ventaja de ello. Pero de igual manera, como digo, creo que por el momento por el que está pasando Kamaru Usman, que viene de una larga inactividad, que viene de lesiones, que viene de 3 derrotas consecutivas, no creo que vaya a ser capaz de aguantar los 5 asaltos en contra de Joaquín Buckley. Creo que si Kamaru Usman quiere ganar este combate, va a tener que ser capaz de finalizar a Joaquín Buckley, porque si no, no lo veo ganando ni noqueándolo, ni siquiera por decisión. A los 5 asaltos creo que Joaquín Buckley también tiene la ventaja, porque esa juventud, esa agilidad, esa explosividad hace que Joaquín Buckley tenga que administrarse más con su cardio. Y aunque nunca lo hemos visto pelear a 5 asaltos, estoy seguro de que puede pelearlo sin ningún problema. Así que como digo, y ya concluyendo este video, creo que si Joaquín Buckley se lo propone y si Kamaru Usman no regresa siendo el mismo de antes, vamos a ver a Kamaru Usman siendo noqueado por segunda vez. Y es tristísimo, a mí me duele decirlo, pero creo que es lo que va a acabar sucediendo. Y en dado caso de que Kamaru Usman se haya preparado súper bien para este combate, que vaya que ha tenido tiempo para hacerlo, bastantes meses se lleva hablando sobre esta pelea y el propio Kamaru Usman sabía que tarde o temprano iba a acabar regresando al octágono. Así que si se preparó de verdad bien y regresa con una buena estrategia, siendo competitivo o teniendo algún resurgir de ese Kamaru Usman que vimos en su prime, creo que sí que le puede llegar a alargar y ensuciar la pelea para llevársela a la decisión. Pero de igual manera veo a Joaquín Buckley ganando este combate. Como digo, ya sea por knockout en los primeros asaltos o ya sea por decisión unánime a los 5 asaltos. Pero en ambos escenarios veo a Joaquín Buckley ganando. Creo que Kamaru Usman ha llegado a su pico. Creo que Kamaru Usman ha dado todo lo que tenía que dar en el octágono. Y creo que no le debe nada a nadie. Creo que ya no tiene cuentas que saldar. Creo que Kamaru Usman tendría que retirarse en lo más alto. Si bien obviamente uno busca retirarse con victoria y retirarse todavía siendo competitivo, creo que este combate no le favorece.
Joaquín Butler es un león hambriento, literal es un cazador, está en busca del cinturón y le va a pasar por encima si es necesario. Así que esperemos que no sea tan contundente, esperemos que no sea tan desfavorable para el ex campeón, porque sin duda alguna es un peleador que lo ha dado todo durante su carrera, que nos ha dado combates súper entretenidos y que marcó una era en el peso welter. Se tiene que hablar de cuando Kamaru Usman era campeón como una de las mejores eras de la UFC, y sin duda alguna alguien que ha llegado a ser considerado como el número 1 libra por libra puede llegar a dar la sorpresa. Así que este combate, como digo, estará a la expectativa de lo que pueda pasar, y independientemente de quién gane o quién pierda, creo que ni uno de los dos va a optar por el cinturón, porque de igual manera ya sabemos que el siguiente que va a pelear por el cinturón de peso welter va a ser Islam Makhachev. Veremos qué es lo que acaba sucediendo con la división en general, pero sin duda alguna el que gane este combate va a posicionarse en los altos puestos de esta división. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Un like, un comentario, se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!